Ya no es tu vestido, dijo ella, sin siquiera mirarme. Mi mano se detuvo a medio cerrar el cierre, atrapada entre el satén y el silencio. El dobladillo aún tenía mis medidas, podía ver la leve curva donde alguna vez me había quedado solo a mí. Pero su voz lo hizo definitivo. Detrás de ella, mi madre ajustaba el velo. Ninguna de las dos parecía avergonzada. Así que solté el encaje. Y sonreí. No sabían que yo ya tenía algo mejor que ponerme. En nuestra familia, el amor se parecía a las rutinas. Cenas los domingos. Cumpleaños con velas y pasteles del supermercado. Risas cansadas mientras lavábamos platos que nadie quería lavar. En el papel, estábamos bien. Mis padres seguían casados. Tomábamos fotos cada Navidad, siempre en el mismo orden, papá a la izquierda, mamá en el centro, yo a su derecha, y mi hermana pegada a su costado como un secreto que no quería soltar. Mi hermana era la suave. De esas que lloran con los comerciales y piden ayuda para todo, atar lazos, abrir frascos, llamar al dentista. Era delicada, y en nuestra casa, las cosas delicadas eran cuidadas. Yo no era delicada. Aprendí a llevar platos con una mano y el silencio con la otra. Cuando me comprometí, fue en silencio. Sin fuegos artificiales. Solo una propuesta en un banco del parque en un día lluvioso, de esas que se sienten más como un susurro que como un grito. Llevé a mi madre conmigo a elegir el vestido unas semanas después. Fuimos a una tienda de ropa de segunda mano, escondida entre una panadería y una librería. El aire olía a polvo y vainilla, y la dueña nos saludó como si fuéramos clientas habituales. Encontré el vestido en 10 minutos, simple, marfil, con pequeños botones en la espalda, alineados como perlas. Mi madre tocó el encaje de mi hombro y sonrió de esa forma suave, casi con desgano, que reservaba para momentos raros. «Es muy, tú», dijo. Lo tomé como el mayor de los cumplidos. Ese día nos reímos. No fuerte, pero de verdad. Bromeamos sobre los zapatos, el clima y si mi padre lloraría al llevarme del brazo al altar. Por un momento, creí que ella me veía. No solo como la que resuelve todo, no solo como la que aguanta la decepción sin quejarse. Solo, a mí. Guardé el vestido en su casa. En ese momento, parecía práctico. Tenían espacio en el armario. Vivían más cerca del lugar del evento. Y, en el fondo, creo que pensaba que dejarlo allí significaba mantenerlo atado a su aprobación. Como si recordara el día que lo elegimos juntas y como, por una vez, fuimos algo más que madre e hija, fuimos mujeres compartiendo una alegría secreta. Pero después todo volvió a la normalidad. Mi hermana anunció una ruptura esa misma semana, y cada conversación volvió a girar en torno a ella. Mi boda era un evento bonito, algo que pasaría eventualmente, pero su tristeza era inmediata, presente, más fuerte. No me molestaba. O al menos, eso me decía. El vestido permaneció cerrado en una bolsa, guardado al fondo del armario. Nunca lo revisé. Porque confiaba en ellas. Porque aún creía que tenía un lugar. Porque no sabía cómo se veía el robo silencioso. Todavía no. No comenzó con el vestido. Comenzó con las velas de cumpleaños. Cuando cumplí 10, pedí un pastel de fresa. Mi madre trajo uno de chocolate, el favorito de mi hermana. Dijo que seguramente había cambiado de idea y se me había olvidado. No era cierto. Recuerdo haber probado el amargor de todas formas, masticando alrededor de una dulzura que nunca me permitieron pedir 2 veces. Siempre fue así. No evidente. No cruel. Solo, desviado. Como si el amor tuviera una corriente en nuestra casa, y fluyera hacia donde ella más lo necesitara. Y se suponía que yo debía entenderlo. Mi hermana necesitaba más atención, decían. Más paciencia. Más cuidado. Yo era madura, fuerte, tan fácil. Esas palabras suenan como elogios. Pero son solo un disfraz para el abandono. Nadie se preocupa por la fuerte. Nadie se pregunta si está callada. Asumen que el silencio es paz, no resignación. Cada logro mío era recibido con un aplauso educado. Entré en el cuadro de honor, asintieron y dijeron, sabíamos que lo lograrías. Mi hermana aprobó álgebra, salimos a cenar. Sacó una B en un ensayo, mi padre lo publicó en redes.
Entré a la universidad con beca, mi madre susurró, qué suerte que no tuvimos que ayudarte. No era envidia. No deseaba su protagonismo. Solo, no entendía por qué el amor tenía que ser racionado. ¿Por qué nunca alcanzaba para todos? ¿Por qué tenía que demostrar que estaba bien para que me siguieran queriendo? Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que fui criada para ser útil, no para ser querida. Hacía los quehaceres sin que me lo pidieran. Compraba víveres. Ayudaba a mi hermana con las matemáticas, el maquillaje y su lista interminable de casi novios. Cuando le rompían el corazón, otra vez, lloraba en mi regazo y yo le acariciaba el cabello mientras nuestra madre miraba desde la cocina, diciendo: eres una gran hermana. Tienes suerte de tenerte. But I don't remember anyone ever saying I was lucky. I don't remember anyone asking how I was when I came home late from work. Or when I didn't come home at all. So when I got in it and no one really reacted. When my fiancé shook hands with my father and my mother asked if we depicted that before she asked how I felt. It didn't surprise me. It just confirmed what I already knew. They were never going to make room for my joy unless it fit inside theirs. The dress was just the last piece. The final symbol of how little they believed I was the main character in my own life. They didn't steal it out of cruelty. They gave it away like it never belonged to me. And maybe, in their eyes, it didn't. Maybe I was never the bride in their family's story. Just the helper. The placeholder. The girl who held the dress until someone more precious needed it. I came home 3 weeks before the wedding. Just to pick up a few things. My fiancé was finalizing the seating chart, and I had her trial the next morning. The house was quiet when I walked in, the kind of quiet that carries weight, like it's trying to hide something. I went straight upstairs. The guest room closet still held my dress, or so I thought. I remember unzipping the garment back slowly, expecting the familiar rustle of tulle and the faint scent of lavender from the sachet it tucked inside. But it was empty. Just a hanger. A knot of dust. Nothing else. I stood there for a moment, blinking like the fabric might appear if I waited long enough. It didn't. I walked into the hallway. Voices floated from the kitchen. Laughter. Teacups clinking. When I stepped in, she was sitting at the table, beaming, ball-perked unevenly on her head. My mother was adjusting the pins like it was the most natural thing in the world. They looked up at me like I was early for something. Or late. I was just helping her try it on, my mother said. But my sister didn't flinch. She ran her hand down the skirt like she'd already claimed it. I'm getting married in July, she said, voice light. I proposed last week. It didn't stick. Not at first. I looked at my mother. She didn't meet my eyes. I buy you another one, my sister added, standing now, smoothing the waistline. Her tone was breezy. Performative. Like kindness painted over guilt. You always said it was just a dress, right? No. I never said that. It suited you, I said quietly, staring at the lace. The one my mother had once touched with wonder. Now twisted around someone else's waist, as if it never knew me. My sister laughed, as if it complimented her. My mother said nothing. I walked upstairs. No one followed. I packed the things in a dead shoes, a binder with vendor contacts, an envelope of receipts. On the way out, I passed the table again. They were still talking, making plans. Flower colors. Guest lists. Like they were planning a new version of my day, one with pretty lighting and a more delicate lid. I opened the door without a word. And that silence. That was the moment it all began to shift. Not because they gave it away. But because they believed it accept it. Because they believed it not, just, carry on like you always had. They didn't notice the difference in my breath. But I did. It was the first time it sounded like mine again. Have you ever felt quietly pushed out by your own family? Share your moment below. After that day, something shifted.
Not around me. Waiting me. Stop texting first. Stop checking if they needed help with anything. Let my phone ring through dinner, through walks, through long evenings with music playing low and soft. I didn't block them. I just faded out. And they didn't chase me. The group chat went on, mostly my mother sharing recipe links and my sister sending filtered selfies of wedding planning. They never asked how mine was going. Never asked if I needed anything. As if their version had replaced mine completely. I began walking earlier. Not for work. Just for stillness. I sit by the window with tea and watch the fog lift over the street like a slow unraveling. Some mornings, I read at the vendor contracts, checking every name, every detail. And sometimes I open a drawer and pull out the folder. See keyboard paper. Stamp. Signed by my father 3 years ago. The estate. The division. The promises made when my parents first drafted their will and asked me to hold it, just in case. At the time, I didn't think much of it. I was the responsible one. Of course they'd trust me with something that mattered. But now, the pages look different. Now, they whispered something else. I began researching quietly. Not revenge, not yet. Just curiosity. Could I update my portion? ¿Podría redirigirlo? ¿Podría desaparecer completamente de la imagen sin decir una sola palabra? El silencio se volvió cómodo. Dejé de dar actualizaciones sobre la boda. No les dije que había cambiado de florista. No mencioné que compré un traje crema de segunda mano en lugar de un vestido nuevo. No expliqué que no estaba triste. No realmente. Solo vacía. Hay una diferencia entre un corazón roto y el vaciado. El corazón roto es ruidoso. Llora y rompe platos. Pero el vaciado es silencioso. Se ve como una mujer leyendo documentos legales con manos firmes. Se ve como correos enviados a las 2 de la mañana. Como cuentas bancarias cerradas sin ceremonia. Como una novia tachando baile padre-hija del itinerario con una pluma que no tiembla. Algunas noches me quedaba despierta tratando de recordar cómo se sentía el vestido. La tela, el peso, la forma en que me abrazaba. Pero la memoria es cruel cuando se trata de suavidad. Eventualmente, olvida lo que no fue importante para alguien más. Así que doblé el sueño. No con rabia. Ni siquiera con tristeza. Solo, con cuidado. Como empacar algo frágil que ya no pertenece a la luz. Que planearan su nueva boda. Que orbitaran alrededor una de la otra, cálidas e inconscientes. Yo ya no suplicaría por estar al sol. Tenía algo mejor ahora. Un silencio que me pertenecía. Y un plan formándose en silencio en el espacio que dejaron. Llegó un miércoles. Al mediodía. Ese tipo de tarde donde todo se siente quieto, sin viento, sin ruido, solo espera. Una foto. Enviada por mi prima, sin ningún comentario. Ella, con mi vestido. De pie en un jardín iluminado por el sol con tulipanes floreciendo detrás. Tomaba de la mano con su prometido como si estuvieran en una revista de bodas. El velo flotando sobre sus hombros, la luz atrapada en el encaje. Mi vestido. Me quedé mirando la imagen por mucho tiempo. Demasiado tiempo. El té en mi taza se enfrió. El ruido de fondo de mi vida, el zumbido del refrigerador, los pájaros cantando, pareció atenuarse. No era solo que lo llevara puesto. Era lo fácil que parecía. Como si ni siquiera lo hubiera pedido. Como si nadie esperara que yo me diera cuenta. O que me importara. Debajo de la foto había una cadena de comentarios. Hermosa. Ese vestido fue hecho para ella. No puedo esperar a julio. Y luego uno que me congeló. Qué bueno que encontraste algo de último minuto, es perfecto. De último minuto. Como si hubiera sido prestado por una extraña. No tomado de una hermana. No respondí. Solo extendí la mano hacia el sobre que guardaba en el cajón junto a mi cama. Papel grueso, envejecido. La letra de mi padre en el frente. Para resguardar. No abrir a menos que sea necesario. Nunca lo había abierto antes. Parecía una traición mirar algo sagrado.
Pero ahora, el vestido ya me había enseñado que lo sagrado significaba cosas diferentes para distintas personas. Dentro estaban los documentos de la herencia. Divisiones. Cláusulas. Firmas. Vi mi nombre, escrito con tinta permanente, atado a la casa del lago de la familia, una porción de inversiones, reliquias antiguas, y la frase, en reconocimiento a su fiabilidad y servicio a la familia. Servicio. Como una sirvienta. Como una herramienta que nunca se queja. Habían recompensado mi silencio con promesas de responsabilidad. Doblé los papeles lentamente. Cada pliegue se sentía como un respiro. Nunca se trató del dinero. Ni de la casa. Era la suposición, de que yo lo cargaría todo, lo sostendría todo, sonreiría a través de todo. Incluso cuando me quitaban pedazos y los entregaban como si fueran azúcar prestada. ¿El encaje de ese vestido? Lo había remendado a mano una vez cuando se enganchó. Puntadas diminutas que nadie vio. Ahora estirada sobre una sonrisa que no era mía. Y así, la verdad se asentó. No me amaban por quien era. Me amaban por lo que hacía. Y nunca esperaron que me detuviera. Pero lo hice. Por completo. El último hilo había sido cortado. Y esta vez, no iba a coserlo de nuevo. Esta vez, no extendería la mano por algo que ya me había soltado. No fui la novia que celebraron. Pero aún tenía los papeles. Y aún tenía una elección. A la mañana siguiente, llamé al abogado. No al de la familia. Uno nuevo. Alguien sin historia, sin calidez en la voz cuando mencioné mi apellido. Agendé una cita para el viernes y la marqué en mi calendario con un punto, sin etiqueta, sin recordatorio. Se sentía como prepararse para un funeral. No con dolor, sino con una resolución silenciosa. Reuní todo lentamente. Antiguos registros bancarios. El sobre con los documentos de herencia. Una copia notariada de mi acta de nacimiento. Incluso la carta que mi padre me escribió una vez en mi graduación, la que terminaba con, confiamos en que siempre harás lo mejor para la familia. Esa frase solía hacerme sentir orgullosa. Ahora solo se sentía pesada. La oficina estaba fría, en un edificio que olía a tinta de impresora y alfombra recién aspirada. Deslicé los documentos sobre el escritorio sin dudar. Quiero modificar mi parte, dije. El abogado levantó la mirada. ¿Quiere eliminar a alguien? No, respondí. Quiero eliminarme a mí. Hubo una larga pausa. Nadie espera que renuncies a algo voluntariamente. Ni tierras. Ni riqueza. Ni legado. Pero yo no estaba renunciando. Estaba dando dirección. Creé un fondo a nombre de mi abuela, la única mujer en mi familia que alguna vez me miró a los ojos y me dijo que yo era suficiente. Proporcionaría pequeñas becas a chicas que salieran del sistema de acogida, aquellas que nunca tuvieron a alguien que les dijera, perteneces. Porque conocía ese vacío. Porque había estado en habitaciones llenas de gente y aún así sentirme invisible. Firmé los documentos con una pluma que no temblaba. Y cuando salí del edificio, el aire sabía más limpio. No como victoria, solo claridad. Un camino sin obligación. En casa, empaqué una caja pequeña con las cosas finales. Mi lista de contactos de emergencia. Fotos viejas de vacaciones familiares. Una pulsera con dijes que mi madre me dio cuando cumplí 12. Una por una, eliminé el nombre de mi hermana de todo. Ya no era mi dama de honor. Ya no figuraba en el itinerario. Ni siquiera se la mencionaba en las tarjetas de agradecimiento que ya había comenzado a redactar. Elegí el silencio, no por crueldad, sino por misericordia, para mí misma. Sin peleas. Sin confrontaciones. Solo un desenlace constante de lazos que llevaban años deshilachándose. ¿Y el vestido? No lo reemplacé. En cambio, pedí un traje color crema, entallado, simple, fuerte. Llegó doblado en papel, con olor a nuevos comienzos. Lo colgué en el armario del pasillo. Justo al lado de la caja con los documentos legales, ambos esperando su momento. Mi boda seguiría adelante. No con encaje prestado ni con gracia fingida. Sino con la mujer en la que me había convertido. Una que ya no pedía espacio. Una que simplemente lo tomaba, en silencio, por completo, sin disculpas.
¿Te habrías quedado, o también te habrías marchado en silencio? La mañana de mi boda fue tranquila. Sin caos. Sin llamadas de último minuto. Solo el suave zumbido de un mundo al que por fin le había hecho espacio. Mi traje yacía doblado sobre la cama, su tela marfil atrapando la luz dorada que se deslizaba por las cortinas. Lo abotoné lentamente, cada contacto de tela con piel era una recuperación silenciosa. Sin encaje. Sin velo. Sin piezas prestadas. Solo lo que yo elegí. Solo lo que me quedaba bien, ahora. No había padres esperando en el vestíbulo. Ni hermana retocando su labial a mi lado. Solo mi amiga Maya, que había estado conmigo en el silencio. Sujetó el broche de mi abuela en mi solapa sin decir una palabra. La miré a los ojos. Ella sonrió. Sin actuación. Solo presencia. Dijimos nuestros votos bajo un sauce, junto a un río que había tallado su camino entre las piedras. Se sentía adecuado. Está rodeada de algo que había reformado el mundo sin pedir permiso. Las manos de mi esposo temblaban ligeramente al tomar las mías, pero sus ojos estaban firmes. No dijo que me veía hermosa. Dijo, te ves como tú misma. Y eso fue mejor. Más tarde, después del baile, de las risas suaves y de los brindis a la luz de las velas, salí a caminar sola. Llevaba un pequeño sobre en la mano. Dentro, una copia de los formularios actualizados de la herencia, notariados y definitivos. Los había sellado con lacre, no por dramatismo, solo por formalidad. Los envié desde un buzón azul cerca del lugar, de esos que están al borde de un estacionamiento tranquilo. Lo dejé caer por la ranura y lo vi desaparecer. Dentro del sobre, incluí una nota. Gracias por enseñarme el peso del silencio. Después de todo, sí llevé algo significativo. Sin rabia. Sin acusaciones. Solo verdad. Esa noche, eliminé el grupo familiar de chat. Apagué las notificaciones. Eliminé el contacto de mi hermana de mi teléfono, no bloqueado, solo borrado. Ya no quería guardar espacio para ecos. La venganza poética no es fuego. Es agua. Suave, paciente, imparable. Reforma la orilla. Deja huellas sin alzar la voz. Ellos le dieron a ella el vestido. Yo me di a mí misma el final. Y lo leerían en sus buzones, lo sentirían en el silencio que siguió. Que se pregunten. Que inventen historias. Que se cuestionen entre ellos que hicieron mal. No respondería. No porque no pudiera. Sino porque no lo necesitaba. El broche en mi solapa brillaba mientras me giraba de regreso hacia el lugar. Mi nuevo nombre. Mi familia elegida. Mi paz, ya no atada a su aprobación. En algún lugar detrás de mí, se planeaba una boda con encaje robado. Pero aquí, en este momento, llevaba puesta la libertad. Y me quedaba perfecta. El primer mensaje llegó 3 días después de que el sobre aterrizó. La voz de mi padre en el buzón de voz, quebrada, incierta. Llámame cuando puedas. Tenemos que hablar. No dijo felicidades. No mencionó la boda. Solo eso, tenemos que hablar. Mi madre envió un correo después. Largo. Formal. Empapado en un tono que intentaba sonar herido y sabio. Escribió que estaba profundamente dolida de que yo hubiera tomado tales decisiones sin discutirlo. Que familia significa compromiso. Y que yo siempre había sido la fuerte, asumimos que no necesitabas consuelo. Qué curioso lo fácil que reescribieron la historia cuando el silencio comenzó a resonar. Luego mi hermana envió un mensaje de texto. Una sola línea. ¿Hiciste que todo se tratara de ti? ¿Valió la pena? Lo leí 2 veces. Cerré el teléfono. Lo abrí de nuevo. Escribí una palabra. Sí. Eso fue todo. Sin explicación. Sin defensa. No tiene sentido intentar reeducar a quienes solo escuchan sus propios ecos. Las llamadas continuaron unos días más. Mensajes de voz de familiares que no oía desde hacía años. Primos preocupados. Un mensaje de mi tía que decía que solo quería reunir a la familia. Pero me mantuve en silencio. Porque sabía lo que realmente estaban lamentando. No a mí. No la relación. Sino los beneficios.
La hija callada que manejaba todo. La hermana que llenaba cada vacío. La mujer que nunca pedía nada pero sostenía todo. Ahora esa versión de mí se había ido. Y no sabían qué hacer con el espacio que dejé atrás. Escuché que intentaron ajustar el testamento de nuevo. Para tener en cuenta los cambios recientes. No me importó. Estaban en su derecho, la propiedad, las reliquias, la idea desmoronada del legado. Yo ya había heredado algo mejor. Claridad. Libertad. Distancia. Podían reescribir la narrativa cuanto quisieran. A amigos. A vecinos. A ellos mismos. Ella exageró. Ha estado distante durante años. Ha cambiado. Sí. Había cambiado. Ya no estaba enojada. Solo no disponible. Y eso, para personas que solo amaban lo que les daba, se sentía como castigo. Pero no lo era. Era paz. Mía. Finalmente. ¿Crees que realmente lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? Volví una vez a la casa del lago. No para visitar. Solo para despedirme. La entrada estaba vacía, las ventanas cerradas. El aire olía a pino y recuerdos, ambos tenues y lejanos. No llevé nada más que una pequeña caja de madera. Dentro, la pulsera con dijes, la carta de graduación, una foto de los 4 de nosotros de algún verano muy lejano. Estábamos sonriendo. Pero recuerdo cómo me dolía la mano por sostener la cámara tanto tiempo. Caminé hasta el borde del muelle. El agua estaba quieta, oscura, infinita. Uno por uno, dejé caer los objetos. Sin dramatismo. Solo liberación. La pulsera hizo un chapoteo suave. La carta flotó brevemente, luego se hundió. La foto se curvó en las esquinas antes de desaparecer por completo. No lloré. No dije nada. Ya no quedaba nadie a quien explicarme. Lo último que solté fue la llave. Vieja. De bronce. Ligeramente doblada. La que siempre me habían entregado primero. Para abrir la reja, para recibir a los demás. Para cargar con la responsabilidad que nadie más quería. La dejé caer. Desapareció bajo la superficie como si nunca hubiera existido. Luego me giré. Caminé de regreso por el sendero de grava. Y no miré atrás. Algunas cosas no necesitan testigos para ser verdad. En casa, colgué mi traje. Aplané los pliegues. Pasé la mano por el hombro donde había reposado el broche de mi abuela. Luego tomé el sobre, los documentos originales de la herencia. Y los deslicé dentro de la chimenea. Observé cómo las llamas los convertían en cenizas. No fue venganza. Fue recuperación. Ya no era la fuerte. Era la libre. Y en el silencio que siguió, sin nombres en mi teléfono y sin pasos detrás de mí, finalmente escuché el sonido de mi propia vida. Suave. Constante. Innegablemente mía. A ella le dieron el vestido. Yo me quedé con la libertad.